Bienvenidos una vez más a Topic Loop Podcast, el lugar donde usted se viene a enterar de todo lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías, la ciencia y demás. Yo soy su host Carlos Pérez Tejada. En el episodio de hoy me acompañan Félix Jaques de este lado y Álvaro Nadal. Así que en el episodio de hoy les vamos a estar conversando sobre uno de los elementos científicos y quizás un evento de los más interesantes e importantes para la humanidad, donde Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea lanzaron al espacio el telescopio más grande hasta la fecha. Me estoy refiriendo al James Webb. Y aquí les voy a explicar por qué es esto importante y cómo nosotros podemos conocer más sobre el origen del universo. No se despeguen. Y estamos de regreso aquí por Topic Loop. Álvaro, bienvenido. Saludos, señores. Félix, te tenemos de vuelta. Hola, hola. Un placer para mí, un tema sumamente apasionante. Señores, NASA, Canadá y la Unión Europea. Y Unión Europea lanzaron la Estación Espacial de la Unión Europea. Lanzaron el James Webb Telescope. Sonó mucho en los medios, las redes se hicieron muchísimo eco, fue como el tema de conversación durante una semana completa. Pero, ¿qué es lo que con el James Webb Telescope? Primero costó $10 mil millones. Casi nada, casi nada. Y es ya lo dijimos, el telescopio más grande hasta la fecha lanzado. Y es básicamente el sucesor del Hubble Telescope que se había utilizado hasta la fecha. Y que fue lanzado en los 90, ¿cierto? Finales de los 90 y que bueno, hasta de ese entonces lo estábamos utilizando. Y con lo importante de este telescopio es que nos va a ayudar a entender los orígenes del universo. En teoría. Eso es la premisa detrás, el gran background. Y un otro elemento interesante con esto es que el James Webb Telescope, contrario al Hubble, que giraba en torno a la Tierra, este va a girar en torno al Sol. Correcto. Entonces, la inversión es un proyecto de más de $10 mil millones. Primero se dijo que iba a costar $1,000 millones. Bueno, pero... Sí, todo en contexto. Primero es el modus operandi de NASA. Decir bajito y terminar. NASA históricamente hace un presupuesto y acaba ejecutando 10 veces esa cantidad. Eso es normal en cómo ellos trabajan. Pasó con el transbordador, pasó con el hombre en la luna. Bueno, y ahora pasó con James Webb, que para poner un poco en contexto, los $10 mil millones es el proyecto más caro que ha hecho NASA desde que puso el hombre en la luna. Dios mío. Y siempre se dijo, siempre se mencionó que este tema de este telescopio tenía una importancia para conocer más a fondo el tema del universo. Pero, ¿cuál es la necesidad de enviar un telescopio tan grande al espacio y que gire alrededor del Sol? Álvaro. Bueno, primero tenemos que entender qué es lo que se busca con tener un telescopio fuera de la Tierra. Y en este caso ya fuera de la órbita de la Tierra. Tenemos que entender que nuestros ojos permiten ver un rango del espectro. Sin embargo, este telescopio viene con sensores que no solamente están dentro del rango visible, sino que ellos también se metieron al espectro infrarrojo. Sí. O sea, que está por debajo de la frecuencia más baja que nosotros podemos percibir, que es el rojo, está el infrarrojo. La señal, la luz infrarroja, por así decirlo, tiene la característica de, al ser frecuencia más baja, el largo de onda es más grande, por tanto llega más lejos. Con la misma potencia. La función... Básicamente es poder ver más lejos en espectro que no podemos ver, además de eso. Exacto. Entonces, uno de los principales problemas es que estas señales vienen de tan lejos y están tan desgastadas por el viaje que son de muy poca potencia. Son muy tenues, muy débiles. Sí, y aquí es bueno que expliquemos algo que la persona a veces no comprende. Félix, no sé si tú quieres aportar en esto. Y es el tema de cómo viaja las imágenes, que lo que... ¿Cómo viaja la luz? La luz, básicamente. Y quizás por ahí debiste empezar. Sí, para que entiendan un poco de contexto, como todo este tema. Asumiendo una audiencia que quiere ser informada desde la base, cualquier telescopio, su tarea es captar luz. Exacto. En el caso de un telescopio infrarrojo, es captar
luz infrarroja, que aunque no es visible por el ser humano, sigue siendo luz. Claro. Entonces, mientras más grande el espejo, que es como se mide el tamaño de un telescopio, más luz puede captar. Imagínate, tu pupila tiene un diámetro de 1 centímetro. Milímetros. 10 milímetros vamos a poner. Un telescopio puede tener 1 metro de ancho, de diámetro el espejo, 10 metros, etcétera, etcétera. Entonces eso quiere decir, imagínate que esos 10 metros fuera el ancho de tu pupila. ¿Cuánta luz tú pudieras captar? Claro. Por eso de noche tu pupila se dilata un poco para tratar de captar más luz, pero tiene su límite. Entonces eso es lo que hace un telescopio, captar la mayor cantidad de luz posible. Claro. Entonces ahí entra lo que dice concentrarlo en un punto. Entonces toda esa luz, el telescopio la capta y la redirecciona a otro espejito que lo concentra y lo lleva entonces a un sensor que capta la imagen. ¿Qué es la imagen per se? Y crea la imagen. En el caso de infrarrojo y algunos que son de ondas de radio, lo que hacen es que la computadora acabe generando una imagen porque lo que capta son ondas de radio. Claro. Y por ejemplo, un dato interesante es que según lo que los científicos que participaron dentro del proyecto estiman es que este telescopio va a poder captar imágenes que sucedieron en el pasado. Y eso en primera instancia le vuela la cabeza a muchas personas y a veces como que no lo entienden. Lo importante es que todos los telescopios, eso es exactamente lo que hacen. Lo que hacen, claro. Aquí lo importante es qué tan al pasado tú puedes ir. Claro, y el James Webb se estima que va a lograr por lo menos de 250 millones el ejemplo más clásico de años. Entonces, no, y ahí viene la pregunta porque muchas personas me preguntaron, ok, ¿cómo así que tú puedes ver el pasado de un telescopio? Y ahí es que viene el tema de cómo viaja la luz y cómo es que se mide las distancias, ¿verdad? Entonces, expliquen, yo tengo la noción básica, súper básica de Wikipedia, ¿verdad? En mi cabeza, pero teniendo eso en cuenta, ¿cómo es que funciona que estos telescopios miren hacia el pasado? Bueno, sí. Dale. Vamos al ingeniero. El ingeniero Álvarez. Primero, tenemos que entender que bajo Sí. toda la teoría más aceptada y hasta ahora lo que hemos podido demostrar es que en el vacío, que es el medio óptimo porque hay 0 obstáculos, la luz viaja a una constante. Esa constante es representada por una letra C mayúscula, que es equivalente a 300.000 kilómetros sobre segundo. O sea, por segundo viaja a 300.000 kilómetros. Cuando estamos hablando de distancias siderales, no vamos a medir con metros, ni kilómetros, ni nada por el estilo. Lo que vamos a utilizar es una referencia en función de la velocidad de la luz. Exacto. Normalmente se mide en años luz. ¿Por qué? Porque viajando a la velocidad de la luz es la cantidad de años que nos tomaría llegar desde aquí hasta allá. Ver un planeta que se encuentre a 50 años luz, la luz que se emitió desde ese planeta para llegar a donde nosotros tiene 50 años viajando. Por tanto, cuando veamos la imagen del planeta, vamos a ver ese planeta como estaba hace 50 años. Ese Eso es mind blowing. Para mí ese es el O sea, principio de lo que es ver al pasado. Ahora, Que creo que el ejemplo que nos dan a todos los analfabetos del tema cuando nos están educando es nuestra estrella más cercana, que es nuestro punto que origina luz más cercano, que es el Sol. Así es. El Sol, aunque lo percibimos ahí, está a 8 minutos luz. Exacto. Es decir, que lo que vemos del Sol sucedió hace 8 minutos. Exacto. Así de simple. exacto. Ese es el mejor ejemplo. El ejemplo más cercano a... Y los telescopios no te acercan a las cosas. Las cosas tienen como quiera que llegar al telescopio para tú verlas, que a veces es una confusión de las personas. El telescopio lo que hace es que aumenta, aclara, y en el caso específico de los telescopios, y aquí estamos de nuevo perdiéndonos un poquito, los telescopios nacen en los tiempos antes de Cristo y tú tenías toda clase de inventos. Ahora, el primer telescopio con una arquitectura formal la hace Galileo. Por eso el primer tipo lo más común es el tipo Galileo. Y el tipo Galileo no es más que un juego de lentes que aumentan y concentran la luz en un punto. Porque eso es lo que busca cualquier telescopio. Acumular luz que está muy tenue, concentrarla en un punto para que tu ojo pueda percibir más luz. Claro. Y obviamente con más luz tienes más detalle, puedes ver más cosas y puedes hacer una imagen más grande. Claro, eso es lo mismo, es la misma premisa que se utiliza dentro de las cámaras.
Sí, exactamente. Que son las cámaras que mientras el sensor capta Sí, más luz, tú puedes... Mientras más grande es el sensor, que es el equivalente Claro. al tamaño de la pupila del ojo, y de igual, mientras más grande es el lente, más apertura tiene, más... apertura, más luz entra, más detalle tiene la imagen. Luego viene Newton, que es el otro tipo de telescopio más aceptado, que en lugar de utilizar lentes para concentrar luz, él empieza a utilizar espejos y reflejar la luz, y en esas reflejadas ir concentrando, ir agregando, porque se hacía un gradiente alto de luz y se lograba más o menos el mismo efecto. En el caso del James Webb es un espejo gigantesco. Enorme. Creo que el número era 21 pies. Sí, es enorme, es absurdo. Y en esencia es un gran refractor, que es como se le llama a ese tipo de telescopios, que concentra toda esta luz en este gran sensor también, que una de sus principales características es, uno, que tiene la capacidad de ver espectro que el ojo humano no es capaz de ver, y su otra gran ventaja es que también viene con lo que le llaman un coronógrafo. El coronógrafo es un invento astronómico, es un aditamento que se le pone a los telescopios que hace que uno pueda, si uno pone una estrella en el punto del coronógrafo, el coronógrafo elimina la corona. ¿Qué pasa? Toda estrella tiene una corona alrededor, que es un halo brillante. Sí. Ese halo brillante causa interferencia. Mejor ejemplo que le puedo dar: usted está manejando en la noche y viene un carro de frente con la luz muy alta. Esa luz alta, no sé si ustedes ven que uno ve un halo alrededor de ella, y ese halo no le permite ver a lo que uno tiene enfrente. Sin embargo, eso es lo que nos nubla la visión. Pero eso es una forma de eclipse. Lo que pasa es que es un eclipse al positivo, no al negativo. Claro. Si uno levanta la mano y tapa la fuente de la luz, de repente uno puede ver mejor lo que tiene enfrente. Eso es exactamente lo mismo que hace un coronógrafo, que sirve para que el telescopio sea capaz de ver lo que hay sin la interferencia de la corona de las estrellas cercanas. Eso más que nada lo que busca es, si uno encuentra un sistema solar muy lejano, y obviamente la corona, las emanaciones, las radiaciones de la estrella que esté ahí, pues tenemos que entender de que estas estrellas no necesariamente son como el Sol, que trabaja en un espectro específico. Hay muchos tipos diferentes de estrellas. Hay enanas blancas, hay cuasares, que son estrellas que están en un proceso degenerativo, y cada una tira radiación en muchísimos espectros diferentes. Si yo logro ignorar las emanaciones de la estrella, yo entonces puedo recibir el rebote de la información de los planetas que están alrededor de esa estrella, y así yo puedo ver, como estaban diciendo también en la cosa, conocer nuevos mundos. Exacto. Y obviamente la idea de ver por así decirlo, información sobre el origen del universo, es que vamos a estar viendo posiblemente más lejos, vamos a poder ver quizá mayor detalle de otras inclusive galaxias. Claro. Y es un tema, por ejemplo, es con el tema de los exoplanetas, que es conocer planetas que giran en torno a otra estrella diferente a nosotros, que nosotros giramos alrededor del Sol. Y eso, viejo, yo siento que eso nos rompe la... Ver más lejos es ir más al pasado. Exacto. Eso se habla de poder ir al origen del universo. Claro. Que solo por el dato se estipula que tiene 15.000 millones de años. Exacto. Y nosotros con esto vamos a ver solamente como unos 250 millones de años atrás. Vamos a ver. Hay un punto que a mí siempre me gusta traer a colisión cuando se está hablando de proyectos tan grandes. Es difícil para una persona digerirlo, sí. Dimensionarlo sobre todo. Cuando tú hablas 10.000 millones de dólares, tú dices, pero ¿en qué es que se va todo ese dinero en hacer un telescopio? Y entonces es bueno ir a un poco de los retos que tenemos. Que fueron muchos. Y lo trato de hacer con ejemplos. En su momento, como tú decías, hace más de 30 años, se envió el Hubble. El Hubble era un telescopio con la última tecnología del momento, diseñado para operar a un poco más de 500 kilómetros de la Tierra. Girar sobre la Tierra 570 kilómetros. Así. Todos se saben la historia del Hubble, que incluso en algún momento tuvo problemas cuando se lanzó y hubo que llevar astronautas a arreglarlo.
Eso no es posible con parte de los retos en este es que eso es simplemente imposible. Entendiendo. So far. Ahora mismo. Hasta ahora mismo. Por humanos es imposible Claro. y probablemente lo será por mucho tiempo. No lo vamos a ver cuando sea posible. Sí. Ya enviar misiones robóticas ya es otra historia. Aquí estamos hablando de 1.500 millones de kilómetros De kilómetros. De distancia de la Tierra. de distancia de la Tierra. O sea, 570, 1.500 millones. Son dos parques totalmente distintos. Sí. Nada más se comparan porque son telescopios, pero es que no tienen nada que ver uno con el otro. Sí. Inclusive la construcción, la arquitectura de los telescopios son completamente diferentes. Y para poner un poco en contexto y traerlo un poco a la Tierra, siempre me gusta poner de ejemplo algo que uno más o menos entiende, que es la distancia de República Dominicana a España. República Dominicana a España, tú tienes 7.000 kilómetros. 8 horas de vuelo. 8 8 horas de vuelo. horas de vuelo. A eso comienza a poner de República Dominicana o de cualquier parte de la Tierra a la Luna, tú tienes 384.000 kilómetros, 385.000 kilómetros. Ahora, Todavía falta. vete a 1.500 millones de kilómetros y tú vas a decir que ese telescopio va a operar a 4 veces la distancia que hay de aquí a la Luna. Sí. Y la Luna, con el tamaño que tiene, vemos lo chiquito que se ve. Divide eso, multiplica por 4, divide entre 7.000 y multiplica por 8 horas de vuelo. Hey. Exacto. Son muchas horas de Son vuelo. muchas horas de vuelo. Y una cosa interesante es el tiempo que tomó por esa distancia de llevar el telescopio a su punto final, Que está tomando. que está tomando todavía. Ahora mismo el punto final es una de estas bandas calculadas. Específicamente fue calculada por el matemático Lagrange y básicamente es la banda 2. Su característica principal es que en esa órbita y debido a las mecánicas siderales, ese telescopio con la masa que tiene va a estar girando a una velocidad que lo va a mantener sincronizado con el movimiento no de rotación, sino de traslación de la Tierra alrededor del Sol. O sea que nosotros vamos a tener prácticamente un planeta, un microplaneta, que está girando alrededor del Sol, no a la misma velocidad, pues para hacer el recorrido tiene que ser más rápido, pero sí va a estar sincronizado con nosotros para que de esa manera el James Webb pueda transmitir de manera consistente información a la Tierra con la antena que está mirando a la Tierra constantemente. O sea que nosotros tenemos ahí un enlace inalámbrico Claro. con el telescopio permanente justamente en esta banda. Uno de los encantos de estar ahí además es que el telescopio está fuera del campo magnético de la Tierra. Al estar fuera del campo magnético de la Tierra hay información que llega vamos a decir, al lente, al punto de enfoque, sin las interferencias características de todo el que está dentro del campo magnético de la Tierra. Tenemos que entender que todos los campos magnéticos arrojan ruido y distorsión. O sea que es posible que el James Webb vea cosas que son simplemente imposibles de ver desde la Tierra o desde su órbita. Claro. Y Félix, tú que mencionabas de los datos, otra característica es que como es el tamaño de este telescopio, es masivo en comparación con el Hubble, hubo que hacer todo un proceso desde de llevarlo a órbita y el proceso de ensamblaje del mismo telescopio. Cuéntanos un poquito más de esto. No, esto es todo robotizado. Esto era ciencia ficción En cuando su se máxima hizo el expresión. Hubble. Sí, O sea, sí. simplemente no se podía. El nivel... Entonces, es un mecanismo robotizado que está diseñado en la Tierra para operar en el espacio. Entonces, la simple fabricación en un ambiente totalmente distinto de donde él va a operar y se va a desplegar, es un reto para los ingenieros porque no necesariamente tienen un campo de recreación, no tienen dónde jugar con esta ingeniería, con esta tecnología. Y un paréntesis, aquí yo siendo super newbie y desconociendo, aquí podemos emular... Ingravidez, no. No hay forma. No. No. Digo, salvo de que del avioncito que baja... Pero eso realmente no es una ingravidez, es una anulación de fuerza y es una cosa que dura por segundos. Bueno, eso pero es para que no aparezca alguien diciendo que sí se puede. Bueno. Sí, se puede, pero eso, por segundos y adentro Y eso. de... Y en un ambiente, realmente no es ingravidez, es percepción de ingravidez. Es un avión
grande, es un avión modificado para eso, creo que es un 747 modificado, que sube y hace una caída libre. Y en el momento de la caída libre, ahí que se emula. Se da una sensación de ingravidez por la parte del movimiento relativo del avión con relación a la percepción del usuario. Pero el avión eventualmente tiene que nivelarse y ahí es que se empiezan los entrenamientos de movimiento en 0G. Pero todavía cuando, por ejemplo, los astronautas llegan a la base internacional, sigue siendo una experiencia, todo el mundo lo dice, que es sumamente desorientante al principio por el tema de que simplemente no estamos diseñados para ambientes ingrávidos. La realidad es que posiblemente las estaciones futuras van a tener que de alguna manera mecánicamente, a través de movimiento de rotación, generar, aunque sea media gravedad como la de la Tierra, para que la vida sea más o menos sostenible. Un astronauta que dura 6 meses en la base internacional regresa con unos déficits musculares y de calcio, a pesar de los regímenes de ejercicio que se les obliga. Es muy importante porque tu cuerpo está acostumbrado, está diseñado para que parte de tu ejercicio diario es cargar con tu peso. Claro. Oye, ese tema está súper interesante para otro podcast, el de eso. Pero, Félix, volviendo a nuestro punto inicial, ¿qué tan complejo fue o está siendo el de llevarlo y desplegarlo en su totalidad? El número no lo tengo en la cabeza exacto, pero ellos en algún momento dijeron que habían cerca de 30,000 partes movibles en el telescopio y que habían cerca de 700 puntos de fallo, que con fallar uno de esos se arruina la misión. Y arruinarse la misión quiere decir 10,000 millones de dólares a la basura. Sí, y probablemente 20 años de espera para lo que esperamos que se va a descubrir con el James Webb. Claro. Entonces eso definitivamente era un golpe duro, o podría ser un golpe duro. Pero en su defensa ya el espejo está abierto. Sí. Ya la etapa crítica pasó. Sí. Entonces, el próximo paso ahora es hacer las correcciones del lugar para que la superestructura completa logre estar en la órbita deseada, en la L2. Sin embargo, la parte que se consideraba más crítica no fue ni siquiera el espejo, porque en las pruebas en tierra se demostró que la parte más sensible era este escudo que necesita tener el telescopio, que es que lo divide, le hace la parte iluminada versus la parte oscura, la parte caliente versus la parte fría. Porque el telescopio, por un lado, necesita, coge la luz del sol, pero necesita disiparla totalmente, todo ese calor, porque el telescopio está diseñado, el sensor, para operar a menos 200 grados Celsius. Y tú necesitas un escudo que te mantenga esa temperatura, que no deje pasar nada de calor al otro lado. Y desplegarlo, primero crearlo, fue totalmente una obra de ingeniería. Eso, ahí hubo materiales nunca utilizados, que básicamente se crearon para esos fines, porque hay combinaciones que no tienen uso comercial en el mundo. Entonces, tú tienes que crearlo para esto. Porque la ligereza que tiene que tener, la finura que tiene que tener, muchas condiciones, características. Y que era el temor, que en ese movimiento se rompiera una de esas láminas. Y ahí hay otra cosa interesante, que es que como esto está fuera del campo electromagnético de la Tierra, tiene cero protección contra viento solar. Cuando digo el viento solar el sol no solamente genera luz, el sol realmente genera una batería de radiaciones que van en el espectro completo, algunos de ellos sumamente dañinas para equipo electrónico. Este blindaje, este escudo, también está para proteger todo el equipo electrónico del telescopio que está debajo de este escudo, que ni se puede calentar, ni tampoco puede ser expuesta a una cantidad de radiación ionizante que dañaría el equipo electrónico si se ve expuesto. Por eso es que en el fondo este escudo son láminas de materiales todos sumamente resistentes, entre ellas oro, porque la otra opción era plomo, pero el plomo pesa demasiado.
Álvaro nos comentaba qué hace del punto de Lagrange un punto especial en el espacio. Y es básicamente que es un lugar donde un cuerpo de X peso puede compensar la fuerza gravitacional que está haciendo el Sol y la Tierra alineados contra él. Ok. Entonces, eso es lo que te quiere decir, y por lo único que lo traigo a colación, es que el peso del James Webb, ¿cuánto tenía que pesar? Se tenía antes de hacer el primer tornillo. Sí. Porque tenía que pesar, eso. Y en base a eso, todos los materiales tenían Entonces, que tú tienes que mezclarse. lograr meter lo más que tú puedas, Y lograr. útil, y meter ese peso. Mantener en el ese peso. Entonces, eso es peso útil, lo cual Pues es... debemos entender que el L2, al igual que L1 y L3, son una banda. Y obviamente dentro de esa banda el peso te va a decir dónde te va a poner. Pero ellos tenían un rango muy específico de masa que tenía que tener ese cuerpo. Y una pregunta. O sea, detrás de un proyecto de este calibre tienen que estar probablemente las mentes más brillantes en el área. No sé si son las más brillantes, pero seguro, Las más seguro entrenadas. son las que la relación genio-dinero más absurda. Sí, porque qué viejo. Son los genios menor pagados de la, Eso de sí. la Tierra. Puede ser. Y hablando ese tema, o sea, primero, ¿cómo tú logras? O sea, tú tienes que tener mucho número para tú tener que todo lo que hemos mencionado sobre el James Webb funcione. Ahora bien, si bien este es cierto, ¿cómo tú logras un funding de 10 mil millones de dólares? Bueno, un proyecto De este nivel. De esta naturaleza. Porque si es para construir un estadio de fútbol, te aseguro que aparecen, no 10 mil, aparecen 20 mil millones y lo tiran al otro día. Pero para un proyecto de esta naturaleza, 10 mil millones de dólares. La comunidad científica a lo largo de su historia, desde que el proyecto Apolo dejó de ser un proyecto con valor político, Sí. las comunidades científicas prácticamente todas han sufrido de falta de presupuesto. Claro. Salvo por las industrias farmacéuticas que tienen un R&D continuo. valor. ¿verdad? No, hay un valor mercurial claro y directo, y sabemos que inmediatamente se descubre una fórmula de una medicina que tiene impacto positivo, que se va a vender, tiene automáticamente salida. Si no, pregúntale a Pfizer y sus superproductos. Claro, sí. De igual manera, hay algunas industrias, como por ejemplo la industria del desarrollo de software y de hardware para computadoras, que sigue teniendo dinero para R&D, y las universidades están muy detrás de esos eso. fondos. Pero la astrofísica, la exploración espacial, que ha demostrado que no es tan lucrativa, no tiene esos fondos. 10 mil millones. 10 mil millones son 10 mil millones. No, es un dineral, no estamos diciendo que no, pero el asunto es que ahí es donde viene el tema. ¿Cómo entonces se financia un proyecto de esta naturaleza? Claro. Aquí se suman varias agencias espaciales, como ha sido el caso del James Webb, más equipos que reciben fondos de universidades, más filántropos que realmente están interesados en conocer, contribuir, porque tienen un interés marcado en esto. Aparecerá uno que otro científico que por casualidad de la vida se habrá hecho con una buena cantidad de dinero y quieren contribuir a estos proyectos. Gente que entrega su trabajo de manera gratuita o a precios muy descontados. Y eso culmina con un esfuerzo mancomunado que llega a un proyecto como este. Pero un proyecto como este es uno cada 25, 30 años. Bueno, el Hubble duró 30 años fue en funcionamiento y este empezó ahora. O sea, bueno, y este tiene que tener una vida útil. Vamos a ver. ¿Más larga o más corta? El James Webb estaba destinado a sustituir el Hubble, que de por sí estaba destinado a durar 10 años en servicio. La misión Hubble. Pero no se recuerda que le pusieron unos lentes después al Hubble. Por mejoras tecnológicas se ha prolongado hasta el día de hoy, y de hecho ya tiene su fecha de morir, porque básicamente todo esto se acaba siendo más caro sostenerlo, mantenerlo operando, que simplemente dejarlo morir como proyecto. Eso pasa mucho con los proyectos espaciales.
Entonces, el James Webb está diseñado para durar unos 20 años. Por la energía, porque el James Webb no es solar. No capta su energía del Sol precisamente por la distancia que está y lo poco que puede captar, sino que tiene básicamente un generador químico, una batería química que hace energía nuclear, digamos. Y quizá Álvaro ahí podrá abundar un poco, pero el punto es que eso tiene una vida útil. Claro. Y a menos que en ese periodo que está previsto para esos 20 años se desarrolle la tecnología necesaria para llevar y mantener un robot a darle ese mantenimiento y cambiarle la batería o lo que fuera, esa sería su vida útil. Sin embargo, un gran riesgo que tiene un proyecto como este es literalmente se le pegue una pedra al... Sí. Eso es uno de los riesgos grandes. Al estar fuera del campo magnético de la Tierra, también, igual que necesita blindaje contra radiación, no tiene nada que lo proteja de un impacto de lo que sea. Impacto de lo que sea. Exacto. Y tenemos que entender que un granito de arena viajando a velocidades supersónicas, supersónicas, básicamente un caos. Sí, un caos. Y conociendo este tipo de cosas, ¿qué nosotros podemos esperar de un proyecto como el James Webb? Ya se montó, ya está full functional. ¿Cuándo la humanidad va a empezar a sacarle provecho? Bueno, todos ustedes astrofísicos que andan por ahí, primero tienen la posibilidad de conseguir información útil acerca de una cantidad de elementos que ahora mismo no podemos estimar. Por ejemplo, hay teorías físicas que hablan de, por ejemplo, lo que le llaman la materia oscura o la materia negra, que dice que es el verdadero origen del universo, y se supone que eso es de lo que está hecho los cuneros de estrellas. Los cuneros de estrellas son serían nebulosas oscuras donde se concentran los átomos y nacen las enanas, las primeras estrellas. Y esas estrellas empiezan su mecánica sideral, y esa mecánica sideral hace que el mismo polvo cósmico se formen anillos alrededor de ellos, los anillos eventualmente se convierten en planetas, y esa cadena de estrellas, polvo cósmico, planetas, eventualmente se va a convertir en un sistema solar que va a caer sobre el pozo de gravedad de otro grupo de estrellas, y así se forman las galaxias. Y por eso es que se entiende que esto nos va a hablar mucho del origen del universo. Claro. Tenemos que entender que esto sucede a lo largo de millones de años. La ventaja que tenemos es que como vamos a poder ver varios que van a estar en diferentes etapas de formación, vamos a poder tratar de estimar en un periodo corto de tiempo todas las etapas de desarrollo desde una estrella embrionaria hasta un sistema solar que esté ya en momento de decadencia, porque vamos a poder tener una visión más amplia y más precisa de lo que está sucediendo en cada una de estas etapas de edad. Una ventaja que tenemos es que las estrellas, dependiendo de su edad, tienen un patrón de radiación diferente, y esto nos ayuda a estimar la edad de un sistema solar en función de la condición en la que se encuentra su estrella. Pero quizás lo más importante no es lo que esperamos ver, es precisamente lo que no podemos ni siquiera prever. Sí. Que es, históricamente se ha dado con cada uno de estos telescopios que acaban ampliando la capacidad del humano de tener información. Porque esto es lo que trae más información. Bueno, el Hubble fue lo que nos dio la información de qué es un cunero de estrellas. No sabemos que existía hasta que el Hubble la pudo ver. No solo eso, el Hubble fue que nos dijo con aquel, y mira, que fue con una imagen que surgió por pura casualidad. ¿La de la nebulosa? No, la del el Deep Space, que fue una imagen que alguien dijo, señores, vamos a dejar el Hubble apuntando, porque si yo cuántas horas al mismo lugar captando luz, y vamos a ver qué sale. Y ahí sale la primera imagen donde se ve que así como tú ves el cielo hoy en día y ves estrellas, si tú haces eso de cara al espacio, lo que ves son galaxias. Y ahí es que se dice, no, es que el universo es inmensamente más grande de lo que en cualquier momento se pensó. O sea, esto es algo incalculable. Y eso nunca fue diseñado para eso, ni nada por el estilo. Si ya tienes el ojo allá arriba,
vas a descubrir cosas que tú ni te esperabas. Y yo creo que eso es lo más interesante. Y me parece, o sea, todo esto es simplemente mind blowing, porque desde que tú lo empiezas a ver y tú empiezas a conocer y a preguntarte más cosas, te surgen más preguntas, más inquietudes, y es simplemente súper, súper interesante. Yo creo que esta va a ser la primera vez que vamos a hablar de James Webb, pero no será la última. Esperemos que no. Ya sea porque una piedrecita muy, muy rápida. Ojalá que eso no sea el tema. O el descubrimiento de nuevas estrellas, el conocimiento de nuevos planetas, nuevas galaxias y muchísimas más información del universo, sean comentarios que podamos traer aquí y analizarlo, comentarlo y explicárselo a la audiencia que nos escucha. Chicos, creo que llegamos al final del episodio de hoy. Álvaro, Félix, díganse algo para cerrar esto. Este es solo el principio. Yo de verdad que no tengo la más mínima idea de lo que se va a encontrar allá afuera. Bueno. Eso es y es el encanto realmente de un proyecto de esta naturaleza. Bueno, así con esto terminamos el episodio de Topic Loop Podcast. Solamente les quedo por decir que nos vemos en la próxima ocasión y ad astra.